Muy buenos días, jovencitos. Entonces ahora empezamos la segunda parte de razones trigonométricas de ángulos agudos 2, donde aquí también vamos a ver los triángulos rectángulos notables y los triángulos rectángulos pitagóricos. Empecemos en este caso. Triángulos rectángulos notables. Conocemos en este caso tres. Es de acuerdo a la medida de sus ángulos agudos, se conoce la proporción que existe entre los lados. ¿Ya? Él es el único triángulo rectángulo isósceles, porque a ángulos agudos iguales se le oponen catetos también iguales o congruentes. Triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. Triángulo rectángulo de 37 y 53 grados. Donde a 30, si se le opone un cateto de longitud A, la hipotenusa es el doble. Y a 60 se le opone lo mismo, pero multiplicado por la raíz de 3. Igual como vemos aquí, a 37 se le opone cateto como 3, a 53 grados como 4 y la hipotenusa es como 5. Recuerda, triángulo, rectángulo, isósceles. Sus catetos son congruentes, por lo tanto sus ángulos agudos también son de 45, 45. Ahora, triángulos pitagóricos. Ya son triángulos rectángulos cuyos lados son, las longitudes de sus lados son números enteros y además cumplen con teorema de Pitágoras. Mira, ve, cateto en proporción 40, 9 y la hipotenusa es 41. Catetos 5, 12, hipotenusa 13. Catetos 7, 24, hipotenusa 25. 8, 15, 17. Profesor, ¿hay más? Claro, sí hay más. Esos son los más conocidos, ¿ya? Ahora, un ejemplo justamente de ello, de saber los triángulos pitagóricos, es el siguiente. Mira, me pide calcular X. Yo tengo una opción. Aplico teorema de Pitágoras y el problema va a salir, porque sería X al cuadrado más 30 al cuadrado igual a 34 al cuadrado. Obviamente no pasa a restar, elevo al cuadrado, resto y el problema va a salir. Pero si yo tengo bien claro mis triángulos pitagóricos en este caso, mira, 34 y 30, ambos que tienen factor 2. 34 sería 17 por 2 y 30 sería 15 por 2. Fíjate, en el cual la hipotenusa es 17 y el cateto es 15. ¿Dónde estamos? Aquí. Hipotenusa 17 y un cateto es 15. Ah, profesor, entonces X tiene que ser 8. 8 por 2 para que se cumpla la proporción, claro. Ahora, no necesariamente el 15 está aquí, puede estar al revés. Lo que no cambia es la hipotenusa, porque siempre se le opone a 90 grados. Por lo tanto, X viene a ser 8 por 2 y sería 16 centímetros. Recuerda, aplicando triángulos pitagóricos. Bien, jovencitos, entonces empezamos con los problemas de la separata. Razones trigonométricas de ángulos agudos 2. Mira, en el ejercicio me pide, me dice, verdad de dato, seno del ángulo teta es 60, 61avos. Y con ello me pide calcular tangente de teta más secante del ángulo teta. Recuerden, por favor, que aquí, seno de teta, ¿quién es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo ubico mi triángulo rectángulo y digo que aquí es teta, por ejemplo, o puedo decir aquí el ángulo teta, su cateto opuesto mide 60 unidades de longitud. Vamos a colocar que es 60. La hipotenusa en este caso es 61. Recuerda, él es un triángulo pitagórico. ¿Qué triángulo vendría a ser en este caso? 60, 11, 61. Profesor, ¿pero qué pasa si yo no me doy cuenta que este vendría a ser 11?
le das un valor como X o una variable y aplicas el teorema de Pitágoras. De todas maneras te va a salir 11, no hay inconveniente ahí. Pero te recuerdo que es un triángulo pitagórico. Catetos son lados enteros y la hipotenusa también. Entonces, como me pide calcular tangente de teta más secante de teta, tangente, cateto opuesto sobre adyacente, más secante, hipotenusa aquí, hipotenusa también sobre cateto adyacente, 61 onceavos. Fíjate bien. Suma de dos fracciones homogéneas. Entonces va a salir el mismo denominador y arriba es 121. 121 es 11 por 11, simplificando, la respuesta del ejercicio 1 vendría a ser 11. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda, si no te acuerdas de un triángulo pitagórico, entonces tienes que aplicar necesariamente el teorema de Pitágoras. Ejercicio número 2. Me dice, se tiene un triángulo rectángulo en el cual el perímetro de dicho triángulo es 338 metros de longitud. Me dice que la tangente de uno de sus ángulos agudos, yo estoy ubicando aquí, que la tangente de uno de sus ángulos agudos, en este caso, tangente de alfa es 2,4. Con esos datos me pide calcular la longitud del menor cateto, de este triángulo rectángulo. Yo parto aquí. Tangente de alfa es 2,4. Profesor, 2,4 es 24 décimos. 24 décimos. Simplifico 12 quintos. Allá, entonces, pero tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora, mira la diferencia en este ejercicio 1 y este ejercicio 2. Me están dando perímetro, longitud. Entonces, no voy a trabajar con mis valores que se me presentan aquí. ¿Qué voy a decir? Cada vez que nos pidan longitud, área, tangente de alfa, factor 12K, 5K. Voy a mi triángulo entonces. Tangente de alfa, profesor, acá va a ser su cateto opuesto y aquí va a estar su cateto adyacente. Así es. 12K, 5K. Donde la hipotenusa viene a ser 13K. Triángulo pitagórico. Catetos 12, 5, 13, en esa proporción. ¿Ya? Una vez que llego ahí, miro mi dato. Mi perímetro es 338 metros. ¿Qué es el perímetro? La suma de las longitudes de los lados del triángulo rectángulo. Sumamos entonces 5K más 12K más 13K, dato del problema, 30K. Y ese 30K es igual a 338 metros. Lo dejo ahí. El 30 sabemos que va a pasar a dividir. No va a salir exacto, ¿ya? Aproximadamente K va a ser 11,26, aproximadamente. Una vez que ya tengo el valor de K, bueno, pues todo se hace más sencillo. Porque ahora yo digo, pregunta, ¿qué es lo que me están pidiendo en el problema? Me piden la longitud del menor cateto. Profesor, me están pidiendo en este caso cateto menor, 5K. Pero él es 5 por 11,26 metros de longitud. Por lo tanto, aquí entonces, recuerda, me va a salir aproximadamente 56,3 metros de longitud. Y él vendría a ser mi respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Repito, cuando me piden razones trigonométricas,
trabajo con los números que me están presentando. Cuando yo tengo de datos longitudes, ¿ya? O longitudes más que nada, siempre trabajo con una constante. No te olvides, ¿ah? Puede ser K, le puedes colocar cualquier variable, en eso no hay problema. A ver, lee por favor ejercicio 3. Ejercicio 3. Determina el área de un triángulo rectángulo. Si la hipotenusa mide 54 centímetros y el coseno del ángulo formado por la altura y la mediana relativa a la hipotenusa es igual a 2/3. Ya, muchas gracias. Mira, a ver, lo primero que recuerdo es esto. Me dice que la altura y la mediana relativa a la hipotenusa, coseno de ese ángulo que se forma, la altura y la mediana relativa a la hipotenusa, es 2/3. Yo le he puesto coseno de alfa es 2/3. Por lo tanto, aquí este ángulo alfa. Profe, la altura la entiendo. Me dice que la hipotenusa es 54 centímetros. Lo he dibujado de ese modo para que el problema se entienda, ya con base en la hipotenusa. ¿Qué quiere decir la mediana relativa a la hipotenusa? Mira, yo tengo mi triángulo rectángulo. Tú sabes que él es la hipotenusa. La mediana quiere decir que del vértice del ángulo recto, ya, trazo un segmento y uno con el punto medio de la hipotenusa. ¿Qué se va a cumplir? Si es punto medio, ellos son congruentes. Además, en todo triángulo rectángulo, cuando trazo la mediana, en este caso, así se llama, mediana relativa a la hipotenusa. ¿Qué se va a cumplir en ese caso? Se cumple lo siguiente, mira, ves. Que dicha mediana también va a ser congruente. Ah, profesor, cuando usted el vértice del ángulo recto traza la mediana, punto medio, y él también mide lo mismo. Así es. Profesor, si él es la altura y él es la mediana, recuerda, aquí, entonces estos lados, profesor, son congruentes. Así es. Entonces, cada uno de ellos, hasta aquí, todo es 54. Él mide 27. Él es 27 aquí también. Claro, 27 y aquí es 27. Pero por mediana relativa a la hipotenusa, él también tiene que ser 27. ¿Ok? Hasta ahí estamos de acuerdo. Profesor, entonces él también tiene que ser lo mismo. Así es. Ahí. Ahí tenemos. ¿Ya? Miren este triángulo rectángulo. Fíjate aquí, acá nada más. Para calcular el área del triángulo rectángulo, solamente necesito el base, mira, base que es 54, que sería la hipotenusa, por la altura, y todo dividido entre 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso. Profesor, entonces a esta altura hay que llamarle H minúscula. Dato del problema, mira, para este triángulo, coseno de alfa, ¿qué es? Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces él también tiene que ser, dato del problema, tiene que ser H sobre 27. Pregunta, inmediatamente, ¿cuánto vale H ahí? Ah, profe, mira, por 9. Ah, entonces aquí también va a ser por 9. O bien multipliquen aspa y luego simplifico. Ah, entonces la altura relativa a la hipotenusa va a ser 18. Yo sé que es 18 centímetros por longitud. Ahora, una vez que tengo ahí, ¿qué digo ahora? Ya, pero profesor, entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a calcular ahora el área de dicho triángulo. Yo le voy a colocar así, área del triángulo rectángulo. Base 54.
por la altura relativa a la base, que sería 54, que nos salió 18 centímetros. Y todo dividido entre 2. Simplificamos entonces. Mitad 1, saco mitad aquí, 9. Por lo tanto, lo que me están pidiendo, el área del triángulo rectángulo, va a ser 54 por 9. 9 por 4, 36. Llevo 3, ¿ya? Llevo 3, sería 486. No te olvides unidades. Si la longitud está en centímetros, el área siempre tiene que ser centímetros cuadrados. Y él vendría a ser la respuesta a mi ejercicio número 3. Así calculamos el área. Miren, en el ejercicio 4 me dan un triángulo que no es rectángulo, pero sí conozco este ángulo que es 37 grados. Este lado de este triángulo me dice que mide como 10 unidades de longitud. Él mide 14 unidades. Con ello me pide calcular cuánto mide este ángulo phi. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a trazar un triángulo rectángulo. Para ello voy a trazar la altura. ¿Ya? Aquí. Trazamos la altura. 90. Y aquí también es 90 grados. ¿Ok? Mira, 37, 90, aquí viene a ser 53 grados. Aquí. Profesor, 37, 3, 4, 5. Pero sí, pero 10, no te olvides, es 5. ¿5 por cuánto, profesor? 5 por K, que es la constante. En este caso, mi constante sería 2. Ahí tengo, ¿es? 10 es 5 por 2. Entonces, a 37, 6 sería 3 por 2. 6. A 53, 4 por 2, que en este caso sería 8. Profe, pero todo vale 14. Como esta longitud es 8, aquí tiene que ser 6. Así es. Ahora recuerda, ¿en qué triángulo estamos? Estamos en un triángulo rectángulo cuyos catetos son congruentes. Mira. Profesor, en todo triángulo rectángulo que los catetos son congruentes, son iguales, es un triángulo rectángulo de 45 grados. Perfecto. Entonces simplemente digo, el ángulo phi mide 45 grados. Respuesta. ¿Por qué, profesor? Porque sus catetos son congruentes. Y eso solamente es en un triángulo rectángulo isósceles. ¿Ya? 45 grados. Ahora, vamos al siguiente ejercicio. A ver. Me piden calcular X. 5 unidades de longitud. 3 más raíz de 73. Mide toda esta longitud, ¿ves? Profe, ¿qué voy a calcular X? Pero mira, ve, tienes triángulos notables. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, igual que el ejercicio 4. Por aquí voy a trazar una altura. Ahí. 90 grados, aquí también 90 grados. De nuevo, 37 y él es 53. Mira, la hipotenusa 5. Él es 3 y él es 4. Él nada más necesito. Triángulo rectángulo de 30 y 60. Cuando a 30 grados se le pone un cateto que mide 3, la hipotenusa es el doble. O sea, profe, ¿me va a medir cuánto? 6, así es. ¿Y cómo llego acá? Tienes el ángulo de 60 grados. También traza una altura ahí para aprovechar tu ángulo notable de 60 grados. Sigue siendo ahí. Ya, pues, profe, igualito. Si a 90 se le opone 6, él vendría a ser como 2A. 2 por la constante. A este ángulo que es 30 grados, mira,
A 96, a 30, él es 60, no te olvides, aquí es 30 grados. Se le opone la mitad, profesor. 2 por 3 y aquí es 3. Y a 60 se le opone lo mismo que 30, pero por la raíz de 3. 3 raíz de 3. Ah, profe. Toda esta longitud es 3 más raíz de 73. Como él mide 3, aquí tiene que ser necesariamente raíz de 73. Fíjate, ya estoy en este triángulo rectángulo. Ahí. ¿Qué voy a aplicar ahí necesariamente? El teorema de Pitágoras. Ahí estamos. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Yo voy a empezar aquí. Hipotenusa. X al cuadrado es igual cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. No te olvides, 3 raíz de 3, paréntesis, y más raíz de 73. Todo elevado al cuadrado. No necesito colocarle acá paréntesis porque es uno solo, ¿no? Ya sabemos que aquí él se simplifica con él. 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. Mira lo que me queda. X al cuadrado es igual a 27 más 73. Profe, él es 100. X al cuadrado es igual a 100, por lo tanto, X, profesor, tiene que ser 10. 10 unidades de longitud. Y él vendría a ser la solución a mi ejercicio número 5. En el ejercicio 6 me piden así. Calcular 3 por cotangente del ángulo φ. Tengo un triángulo rectángulo, donde este ángulo sería mi ángulo obtuso, 135 grados. Si yo miro bien el ejercicio, el suplemento de 135 es 45. Entonces lo voy a aprovechar. ¿Qué quiere decir ello? Que voy a prolongar aquí. Prolongamos aquí. Y por este vértice trazo una altura, 90 grados. Ahí. 90 grados. Ahí. Si él es 135, viene a ser 45 grados. Ahora fíjate, cuando yo tenía un triángulo rectángulo de 45, 45, cuando tenía los catetos, él era K, K, K por raíz de 2. Pero ¿qué pasa en esos ejercicios en el cual me dan de dato la hipotenusa? Mira, y yo sé que este cateto es congruente con él, 45 grados. Cuando te den de dato a ti la hipotenusa y es un número entero que no tiene raíz de 2, simplemente tú vas a hacer esto, la hipotenusa. Ah, ya, él es dato, no te olvides. Igual que en ejercicio que estamos haciendo. ¿Cuánto van a valer, profesor, entonces los catetos? Mira, número 1, la mitad. Así, profesor, así es. La mitad. Ah, o sea que aquí es 6, entonces acá sería también 3. 3, claro, pero falta algo más. Es la mitad, pero multiplicado por la raíz de 2. Ah, ya, entonces aquí sería 3 raíz de 2. Y aquí también, profesor. Así es. Raíz de 2. Mira, voy a graficar ahora todo el triángulo rectángulo, ¿ya? Mira, me quedaría del siguiente modo. Aquí tengo, de todas maneras, 90 grados. Aquí está el ángulo φ. 3 raíz de 2. Todo el triángulo, aquí. 3 raíz de 2. Profesor, del vértice a este punto sería 7 raíz de 2. Ahora sí, cateto
opuesto, cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Donde si a mí me piden calcular 3 por cotangente de phi, yo digo lo siguiente. Cotangente del ángulo phi va a ser igual. Su adyacente, 7 raíz de 2, dividido entre su cateto opuesto, 3 raíz de 2. Simplificamos. Por lo tanto, cotangente de phi solamente me sale 7 tercios. Ahí estamos. Profesor, pero a nosotros nos están pidiendo 3 por cotangente de phi. Perfecto. Entonces, lo que me están pidiendo es lo siguiente. 3 por cotangente de phi. Simplificamos entonces tercia, y mi respuesta a ese ejercicio va a ser 7. Y esa es la solución de mi ejercicio número 6. Recuerda, si tengo un ángulo obtuso y su suplemento es un ángulo notable, entonces prolongo y trazo la altura. ¿Para qué? Para obtener triángulos rectángulos. Y no te olvides, ya en todo triángulo rectángulo, si me dan de dato la hipotenusa un número entero, obviamente va a ser la mitad, pero por la raíz de 2. Ya en triángulo de 45, 45.